El Instituto Politécnico Nacional, una institución que desde su creación ha sido capaz de dejar una huella en la historia de México. La palabra politécnico se deriva del griego politécnicos, que a su vez deriva de la palabra politécnos, que se refiere a ave en distintas partes. Esto debido a la cantidad de conocimientos que abarca de diversas ramas de la ciencia y especialmente como centros de la enseñanza. El Instituto Politécnico Nacional es una institución pública mexicana de investigación y educación a nivel medio superior, superior y posgrado. Empezaremos hablando con un poco de lo que es la historia del IPN. Bueno, nos remontamos al año de 1932, cuando surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Sus conceptos se cristalizaron en 1936 gracias a Juan de Dios Batis, entonces senador de la República, y el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, proponiendo llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, dando así nacimiento a una sólida casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. Sus fundadores concibieron al Politécnico como un factor de desarrollo y espacio para la seguridad, apoyando por una parte el proceso de industrialización del país y por otra brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos. El Instituto Politécnico Nacional, popularmente conocido como el Politécnico o el Poli, es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado, fundada en la Ciudad de México en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esta casa de estudios fue fundada siguiendo los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico, buscando así brindar educación profesional sobre todo a las clases menos favorecidas. En la actualidad se ha posicionado junto a la Universidad Nacional Autónoma de México como una de las mejores universidades del país. Algunos antecedentes importantes y relevantes antes de la creación del Politécnico son: en el siglo XIII al XVI, en el Imperio Mexica, existía el Calmecac, una institución que impartiría enseñanza superior a la élite mexica, como astronomía, matemática, arquitectura, política, educación militar, medicina, filosofía, canto y danza. En la Nueva España, los franciscanos fueron los primeros educadores. Con el tiempo se añadieron las artesanías a la enseñanza científica. En el año de 1792 se funda el Colegio de Minería. En el 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los impulsores de la enseñanza técnica. 1843, creación de la Escuela de Artes y Oficios. 1845, creación de la Escuela de Comercio. 1857, creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria. 10 de diciembre de 1867, creación por decreto presidencial de Benito Juárez de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones. 1883, aumenta el número de profesiones en el Colegio de Minería. 1890, creación de una escuela práctica para maquinistas. 1920-1924, creación de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de la Secretaría de Instrucción Pública, que impulsaría la educación técnica. En enero de 1936, el periódico El Universal da la noticia de la creación del Gran Instituto Politécnico Nacional, anunciado en el informe a la nación que dio el general Lázaro Cárdenas del Río en su primer año de gobierno. El 1 de enero de 1936, el periódico El Excelsior del 5 de enero de 1936 publica que el 16 de enero se iniciaban las inscripciones en el IPN.
Los acontecimientos se sucedieron rápidamente y con fechas 12, 13 y 14 de enero de ese año, los principales diarios de circulación nacional publicaron invitaciones para que se inscribieran estudiantes en las prevocacionales, vocacionales y profesionales del IPN. Ese año se iniciaron clases el 16 de enero todas las escuelas técnicas que conformaban el instituto, cuya coordinación académica estuvo a cargo del ingeniero Juan de Dios Batis. El 20 de febrero de 1937, en solemne ceremonia realiza en el Palacio de Bellas Artes, se inauguraron por primera vez los cursos del Instituto Politécnico Nacional. El presupuesto inicial para la construcción de las instalaciones fue de 2 millones de pesos y la obra estuvo a cargo del ingeniero Juan de Dios Batis. El IPN se formó como una institución integrada por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Superior de Construcción, así como un bloque de escuelas del antiguo Instituto Técnico Industrial. En sus inicios el IPN también contaba con 6 prevocacionales y 4 vocaciones en el DF, además de una escuela superior en Río Blanco, Veracruz, y 11 prevocacionales en distintos estados de provincia. De manera peculiar, el IPN surge sin ley orgánica y, como consecuencia, sin la figura de director general. Quien asume esa posición es Juan de Dios Batis, director del Departamento de Educación Técnica Industrial y Comercio. Fue hasta el 20 de febrero de 1937 cuando en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes se funda oficialmente el Instituto Politécnico Nacional. Se designa a Roberto Medellín Hostos como director general. El proyecto cardenista proponía el inminente desarrollo industrial del país. Para tales efectos era urgente contar con cuadros tanto de obreros y técnicos como profesionistas que aportaran al capital humano de origen nacional y que generaran el conocimiento para la formación de un México industrializado. Como consecuencia del llamado proyecto de educación socialista, la cobertura inicial estaba claramente orientada a los hijos de los trabajadores del campo y la ciudad. El proyecto cardenista proponía el inminente desarrollo industrial del país. Para tales efectos era urgente contar con cuadros tanto de obreros, técnicos y profesionistas que aportaran al capital humano de origen nacional y que generaran el conocimiento para la formación de un México industrializado. Como consecuencia del llamado proyecto de educación socialista, la cobertura inicial estaba claramente orientada para los hijos de trabajadores del campo y de la ciudad. Durante la gestión del director general Alejo Peralta y Díaz Ceballos, se dotó de terrenos al IPN para lo cual se expropiaron los ejidos de Santa María Ticomán y San Pedro Zacatenco, con extensiones de 203 hectáreas el primero y 43 hectáreas el segundo. En 1958 se iniciaron las obras de lo que hoy es la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, y el 19 de marzo de 1959 el propio Adolfo López Mateos, entonces presidente de México, acompañado por el subsecretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet y el entonces director general del IPN Eugenio Méndez Ducurro, inauguraron los primeros 4 edificios en Zacatenco, que fueron ocupados por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA. En 1937, al crearse el Instituto Politécnico Nacional, las diferentes escuelas superiores y vocacionales se encontraban esparcidas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que Juan de Dios Batis Paredes logró, gracias al entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, expropiar esos terrenos. Las escuelas eran en ese entonces la ESIME, la ESC,
la ESCA, la NCB, la ESIT, la SMR, que se juntaron en el primer campus, situado en Tlatilco y Santo Tomás, en el centro de la ciudad, conocido popularmente como el Casco de Santo Tomás. Estas instalaciones son las que se convertirían en 1981 en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. En la década de 1950 se construyeron diversos edificios en el área de Santo Tomás, los cuales formarían parte de la ciudad politécnica. Sin embargo, se apreció que no serían suficientes para cubrir las necesidades del instituto, que aumentaban rápidamente, por lo que el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, apoyados por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, buscó alternativas de solución y seleccionó para ello la zona de Zacatenco, además del proyecto que se realizaba en Santo Tomás. El 17 de agosto de 1964, el licenciado Adolfo López Mateos inauguró la unidad profesional con 8 edificios terminados, así como los laboratorios ligeros, las oficinas de la Dirección General, el Centro Cultural y las áreas deportivas, con lo que pudieron laborar las escuelas de Ingeniería y de Ciencias Físico-Matemáticas. A la demanda de estudiantes que se incrementó en los 70, se realizaron construcciones para la descentralización del IPN con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, en Iztacalco, la ESIME Xocongo, la cual dejó de operar en 1985, ESIME Culhuacán, ESIA Tecamachalco, ESCA Tepepan y posteriormente se creó la CIMA Azcapotzalco. En la década de 1980, unos apartados de la ESIA y ESIME Zacatenco en Ticomán se descentralizaron de estas y se crearon las unidades de ESIA Ticomán, Ciencias de la Tierra y ESIME Ticomán, junto con la NMH, la EST, la UPIBI y la UPITA. Crearon la zona Ticomán. La mascota del poli es elegida para... Bueno, en sí es un burro blanco, su origen es de carácter incierto, pero es común la versión que narra el encuentro con una burra blanca por parte de un integrante del equipo de fútbol americano en los límites de la ex hacienda de Santo Tomás, durante los años 30, terreno donde se construía el instituto. La porra fue creada en agosto de 1937 por Víctor Chambón Borgoa, cuyo nombre es Huelun, palabra derivada de la consigna huelga, huelga. Por otra parte, en 1952, Damaso Pérez Prado compuso el mambo politécnico inspirado en dicha porra.